Buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más, Jesús desafía a los fariseos en un sábado y devuelve la salud a un enfermo. Sobre eso reflexionamos en este tiempo para Dios, cuando la iglesia nos regala el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Un sábado entró Jesús a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿está permitido curar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo curó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos les dijo: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o el buey, ¿acaso no lo saca enseguida aunque sea sábado? A esto no pudieron responder nada. El texto de hoy nos pone nuevamente frente al dilema entre Jesús y los fariseos. El dilema entre el amor y la ley, entre lo nuevo y lo viejo. Y Jesús entra a comer a casa no de cualquier fariseo. El texto dice que era de los principales fariseos. Y ellos, es decir, el principal y los otros, lo observan. Lo observan para ver qué hace Jesús, para tener entonces argumentos para criticarlo. Hoy también hay mucha gente que se para, se detiene a ver el Jesús que hay en ti o en mí, y muchas veces para buscar un motivo para desacreditarnos, para desacreditar con eso a la iglesia. Y no se dice si la razón por la que había allí un hombre enfermo de hidropesía pudiera ser una encerrona de los fariseos para probar a Jesús, o simplemente el hombre supo que Jesús iría y se presentó allí para que lo curara. La hidropesía, enfermedad que se caracteriza por la acumulación de líquido en el organismo, muchas veces está relacionada con la baja autoestima, el no preocuparse de uno mismo, la acumulación de emociones reprimidas, especialmente la angustia. Y Jesús le pregunta a los doctores y maestros de la ley si era lícito curar en sábado. Ahora era él quien los observaba y quedaron en silencio. Entonces, cuando las autoridades queden en silencio, cuando los llamados a mostrarnos cercanía, a acompañar, a tomar decisiones dadoras de vida, generadoras de esperanza, quedan en silencio, Jesús actúa. Para los doctores de la ley y los fariseos, ese hombre hubiera seguido con su dolencia, hubiera seguido angustiado, hubiera seguido con sus emociones reprimidas, con la autoestima, el amor propio por el piso. Pero para Jesús no. Y frente a aquellos que guardan silencio ante el dolor de un hermano, Jesús habla con gestos, con acciones. Lo tomó de la mano, es decir, lo tocó. No tuvo miedo a contaminarse, no tuvo miedo de empecatarse de aquel hombre y lo curó. Y más tarde lo despidió. Y el hombre de la angustia se fue con esperanza. El hombre sin valor delante de las autoridades de la época se fue consciente de la presencia del amor de Dios en su vida. Aquel hombre de emociones reprimidas ahora seguramente compartiría con todos su alegría. Y es que de nada sirve cumplir una ley, una serie de normas estrictas, por religiosas que parezcan, si no estamos dispuestos para capacitar al hermano, para vivir una vida en dignidad, para abrirle un espacio a compartir sus emociones, sus deseos, sus anhelos, sus angustias y sus sueños. Ese es el sentido de una comunidad. Señor Jesús, enséñanos a estar atentos unos a otros. Enséñanos a ser puentes, puentes de esperanza, puentes de misericordia, puentes que lleven a los hermanos a una vida plena, marcada por el amor que tú nos das. Y permite, Señor, que mañana, aquí mismo, podamos tener otro tiempo para ti.